Buen día, gente. Bueno, en este video vamos a seguir trabajando con las estructuras de control de flujo de repetición. La primera estructura de repetición que vimos es la estructura while. Bueno, hoy quiero trabajar sobre una segunda estructura que se llama do while. Vamos a hacer un poquito de análisis sobre lo que ya sabemos para tratar de inferir lo que no sabemos, ¿sí? Bueno, lo que ya vimos es la estructura while, ¿sí? La estructura while tenía una sintaxis que era while, la condición, y después unas llaves que encerraban todo el proceso, ¿sí? Esto es lo que nosotros ya sabemos, ¿sí? Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Venía, digamos, nuestro controlador de programa, por así decirlo, y evaluaba esta condición. ¿Está? Y si esta condición era verdadera, se ejecutaba lo que estaba entre llaves. Ok, si venía desde el inicio y la condición era falsa, esto ni siquiera se ejecutaba, ¿no? Entonces, podría suceder que este proceso nunca se ejecute si la condición de entrada, digamos, en primera instancia, por así decirlo, es falsa. Ahora, comprendiendo eso, podemos analizar un poco sobre la estructura do while. ¿Sí? Lo único que sabemos hasta ahora es que se llama do while. Quiere decir que en cierta forma tiene que trabajar de la misma forma que la estructura while que ya conocemos. Pero tiene una palabra do adelante. ¿Sí? ¿Qué significa do? Do significa hacer. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a priori podemos suponer que se va a hacer algo antes de evaluar la condición. ¿Está? Y efectivamente es así. La sintaxis de la estructura do while es primero do, ¿está? Y al finalizar la llave va la palabra reservada while con su condición. ¿Está? Y acá es muy importante. Acuérdense que el punto y coma termina la instrucción. ¿Está? A menos que haya una llave. En este caso termina con un paréntesis. ¿Está? Entonces necesitamos terminar con un punto y coma. ¿Está? Bueno, entonces, primero se va a hacer algo. ¿Está? O sea, todo esto que está acá. Y después se va a evaluar la condición. ¿Está? Pueden escribirlo de muchas formas el do while. Yo, digamos, opto por esta forma, pero si no, pueden poner la llave junto con el do. ¿Está? A mí en lo personal me gusta que en las llaves queden alineadas verticalmente en todo el programa. Entonces es más fácil ver la apertura y el cierre. Pero eso es netamente estético para poder reconocer, digamos, mi propio código. Así que bueno, ¿para qué me puede servir este tipo de estructura si sigue siendo un bucle while camuflado, ¿no? Bueno, fíjense que el bucle do while es un poco más natural que el bucle while. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando yo voy a ingresar una contraseña a mi celular, el celular necesita que yo primero ingrese la contraseña para después evaluar si esa contraseña es verdadera o es falsa. ¿Está? Entonces, para todo ese tipo de situaciones existe esta estructura do while, donde yo primero necesito realizar un proceso para después evaluar algo sobre ese proceso, ¿sí? Se utiliza mucho en validación de datos y es un ejemplo de lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, para ejemplificar un poco el uso del do while, escribí un pequeño ejemplo, ¿sí? Un pequeño ejercicio. El ejercicio dice escribir un programa en C++ que calcule el promedio de dos números entre 0 y 100 y en caso de no pertenecer a este intervalo, reingresarlo. ¿Está? Es decir, compruebo si el número está entre 0 y 100 y si no está entre 0 y 100, lo vuelvo a ingresar. Bueno, fíjense que tengo dos bucles do while, uno para cada número.
¿Está? Donde los dos bucles son totalmente iguales. ¿Sí? Fíjense que tengo un bucle while acá, un bucle while acá, y la condición es la misma, ¿sí? Lo único que cambia es que acá uso la variable primer número y acá uso la variable segundo número. Bueno, entonces, declaro las variables. En este caso voy a empezar a usar variables locales, ¿sí? Es más seguro utilizar variables locales. Siempre en orden de prioridad, primero es usar variables locales y en caso de ser necesario, usar variables globales. Así que vamos a empezar a usar variables locales. Bueno, entonces muestro un primer cartel que dice ingreso de dos números entre 0 y 100. Y acá empieza la magia, por así decirlo, o la implementación del do while. Entonces voy a mostrar un cartelito que dice ingrese el primer número y ahí espero hasta que el usuario ingrese el primer número. Dentro de la condición del while voy a evaluar ese número que el usuario acaba de ingresar. Bueno, dice primer número, la condición, ¿no? Primer número menor que 0 o primer número mayor que 100. ¿Por qué pongo la condición opuesta acá? Porque acuérdense que en este caso hay pequeño, hay una pequeña encrucijada, digamos, de verdaderos y falsos. Pensemos primero, el bucle do while se va a volver a ejecutar cada vez que la condición sea verdadera. ¿Está? Entonces, esta condición de verdadera, ¿está?, se tiene que cumplir cuando el número ingresado es erróneo. Porque en esa situación yo tengo que volver a ingresar el número. Entonces, por eso se prueba, digamos, la condición opuesta, por así decirlo, dentro de la condición del while. Así que bueno, tengo dos bucles de while que son exactamente iguales. Y después, por último, lo que venimos haciendo siempre, mostrar el primer número, mostrar el segundo número y mostrar el promedio. En este caso lo calculo dentro de la propia instrucción cout. Bueno, ejecutamos, compilamos y ejecutamos. Y ahí tenemos nuestro programa. Dice ingrese dos números entre 0 y 100. Ingrese el primer número. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a ingresar el número bien alto. Fíjense que me vuelve a aparecer el mismo cartel, ¿sí? Ingrese el primer número. Ingrese el primer número. Muy bien, ingresé bien. Ahora vamos a probar ingresar un número negativo, a ver qué pasa. Me sigue pidiendo que ingrese el segundo número, segundo número, segundo número. Vamos a probar con el 99. Perfecto. Ingresó el segundo número y me calculó el promedio. ¿Está? Entonces fíjense que el bucle se va a repetir las veces que sea necesaria hasta que el número que yo ingrese sea válido. Ahora, puede dar mucha confusión porque no estoy mostrando un cartel de error acá. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Podemos hacer lo siguiente. Ponemos un condicional if y simplemente copiamos esta condición y la pegamos acá. ¿Sí? Porque esta condición es verdadera cuando el número ingresado no es correcto. ¿Está? Entonces acá podemos poner un cout con un cartel de error. Bueno, vamos a copiar esta misma instrucción, pero en el otro bucle, y vamos a copiar esta condición y la pegamos acá adentro. ¿Ah? Volvemos a compilar y ejecutar, me lo hice así rápidamente nada más. Bueno, vamos a probar. Primer número vamos a poner
cualquiera. Error, número inválido. Perfecto, ingreso el primer número. Ahora sí es un poco más user friendly. Dios mío. Mira, perfecto. Vamos a ingresar el 45. Ingreso el segundo número, vamos a ver si funciona acá. Perfecto, me tiró un error. Error, perfecto. Sigue siendo error. Hasta que ingreso un número válido y completa la ejecución del programa. ¿Está? Vamos a aprovechar y a modificar un poquito más este ejemplo. ¿Por qué? Porque el repetir dos veces esta condición es poco práctico, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar, ¿está? Y vamos a expandir un poquito nuestro if y acá vamos a poner una variable booleana que se llama incorrecto. Incorrecto. Que lo vamos a tener que poner en true. ¿Está? Y claramente lo tenemos que declarar booleana con el nombre incorrecto. ¿Está? Bueno, incorrecto cuando se inicia el bucle tiene que ser falsa, porque tenemos que suponer que vamos a ingresar bien el número. Entonces, cuando ponemos incorrecto en true, ahí recién vamos a salir del bucle. ¿Está? Fíjense que establezco la variable incorrecto en false antes de volver a ingresar el número. ¿Está? Porque tengo que presuponer que el usuario lo va a ingresar correctamente. ¿Está? Después de haber ingresado, lo evalúo y determino de que el número es incorrecto. Llego al while, evalúo que sí, efectivamente es incorrecto, entonces tengo que volver a repetir este bucle. Lo vuelvo a establecer en false porque yo supongo que esta vez el usuario sí va a colocar bien el número dentro del rango. ¿Está? Le pido al usuario que ingrese el número, lo evalúo y acá determino si es correcto o incorrecto. ¿Está? Vamos a ejecutar esto, lo probamos una vez. Acuérdense que esta nueva estructura está dentro del primer número, así que vamos, perfecto, ingresa el primer número, ingresa el primer número, perfecto, ingresa el segundo, está perfecto, funciona perfecto nuestro programa. ¿Qué ventajas me da esta estructura? Que escribo solamente una vez la condición de finalización. Imagínense que, o la condición de validación, mejor dicho. Imagínense que resulta que me dijeron que no era de 0 a 100, sino que era de 0 a 50. Bueno, imagínense que tengo varias instancias donde tengo que modificar esto, entonces hay que tratar de escribirlo la menos cantidad de código posible y usar las herramientas que ya conocemos como la variable booleana. Bueno, espero que les haya gustado este video del bucle do while, así que bueno, si tienen algún comentario, tienen la casilla de comentarios, y si no quieren dejar comentarios, nos vemos en el próximo video.